nutricionales, porque la tradicional pirámide alimenticia que muchos aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la maestría, en todos lados, ha cambiado, señores, así que hay que estar pendientes a esta entrevista, porque ¿qué ha pasado con esta pirámide? Se está adaptando a nuevas evidencias científicas y a la realidad actual, porque siempre cambia día a día. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Katia. Bueno, sí, la verdad es que es un tema que desde que arrancó el año ha sido súper controversial. Se habla mucho de los pros, de contras, de probablemente también por qué seguimos guías que no son que no pertenecen a nuestro país como tal, pero probablemente sí es una referencia. ¿Por qué? Porque a veces se respaldan también ciertas asociaciones, la Asociación de Estados Unidos del tema de cardiología, nutricionistas, dietistas que están relacionados, pero ahora sí, revisando un poco, pues también hay sponsors relacionados un poco con el tema de la industria bovina. Entonces mira, creo que todos tienen sus intereses. Y bueno, ahí. vamos a hablar sobre lo que realmente cambió, sobre esta nueva pirámide alimenticia en comparación con la que muchos conocíamos y que nos aprendimos hasta de memoria, sí, pero que también hay que decir, no era tan práctica ni real versus la realidad actual de la alimentación de las personas. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, justamente lo que cambió fue su diseño, ¿no? Se invirtió. Sí. Y aquí la vamos a poner acá en redes, por favor, si me ayudan. Y justamente se invirtió. Entonces ahora vemos que la base principal se priorizan mucho las proteínas, se priorizan mucho los vegetales también, las frutas, y bueno, y ya poco a poco que va bajando, casi que lo vemos ya en la punta, son los carbohidratos que los pobrecitos lo han dejado pero muy no por está debajo. Lejano, esta nueva pirámide no está alejada de la realidad actual, porque dentro de las entrevistas que por lo menos yo hago, que ya tengo muchos años haciendo estas entrevistas, siempre se ha dicho que se aumente la proteína, que se aumente, no los lácteos, entonces eso sí me sorprendió, sí, pero la proteína sí, ¿para qué? Para que el músculo crezca, para que se vaya alimentando. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, antes nosotros teníamos... En redes, pero póngame los dos cuadritos acá, Sebastián, por favor. Antes nosotros decíamos que la proteína, o sea, el requerimiento era más o menos 0.8 gramos por kilo de peso. Claro. Y actualmente te dice que es entre 1.2 a 1.6. Que es casi el doble. Aumentó un montón. Ahora, ¿este 1.2 y 1.6 va de acuerdo a la edad o no? Es que eso es lo que pasa, sí, es una generalización, o sea, algo muy amplio, que la idea es tener en cuenta pues el nivel de actividad física, la edad, el peso, la realidad también como personas, pues en saber que podemos cumplir ese requerimiento, ¿no? Entonces, es importante saber que como te decía al inicio, pues la industria bovina sí está muy involucrada en esto, pero también entender que las proteínas no solamente las podemos conseguir también de los animales, de las proteínas cárnicas, sino que también, no sé si tú has visto pues una cucharita hermosa que nosotros tenemos, que son las GABAs, que son las guías alimentarias basadas en alimentos, y esto de aquí es de Ecuador, y justamente ahí la cucharita te hace énfasis, te dice justamente los granos que probablemente no tiene la otra pirámide, te habla de la avena, te habla del chocho, te habla del frijol, la lenteja, y estos granos que tienen una cantidad de aminoácidos importante, y también te puede alguna forma igual involucrar en el tema del requerimiento proteico que debes de cubrir, ¿no? Entonces, sí, es importante eso, es importante entender que nosotros también la tenemos promoviendo nuestros productos locales, promoviendo alimentos reales, que eso es lo que un poco agarramos de las nuevas pirámides, que fomenta un poco a la alimentación real y no tanto a los ultraprocesados. Se habla mucho de la microbiota también dentro de sus recomendaciones. Claro, la microbiota que es tan importante. Exacto. Ahora, acá me dicen, sí, hemos escuchado mucho lo de este cambio, no me dicen acá en redes, pero ¿cuánto tiempo tenía la pirámide anterior para que se haya actualizado? Es decir, a lo mejor ya quedó obsoleta. Claro, la pirámide anterior era del 2004 más o menos, que estaba. Entonces, sí, lo que vemos es que realmente sale como una guía y una referencia, pero no todos la cumplen, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Antes veíamos que la base eran los carbohidratos y actualmente vemos que la base
sí muestra que es las proteínas. No tengo nada en contra de los carbohidratos, pero sí hay que entender que hay que buscar buena calidad de carbohidratos. Claro. Me da pena que también los frutos secos, no sé si los viste por ahí, están casi que, ajá. Yo no sé si acá Sebastián acá en producción me pueda poner el cuadrito, pero pequeño, sin sacarnos a nosotros de las redes. Bueno, Anita, algo que también vi que me pareció interesante, ¿no? Uno es que bueno, mayor cantidad de proteína, como ya lo habías comentado, en la anterior era 0.8, ahora es de 1.2 a 1.6 por cada kilo. Gramo por kilo de peso. Es decir, si tú pesas 60 kilos. Exacto, lo multiplicas y probablemente puedes estar consumiendo lo que te dice ahorita entre 100 y 120 gramos de proteína en el día. Que no está mal, pero sí hay que entender qué calidad de proteína voy a consumir. No sé si tú ves la imagen de la carne, se promueve mucho el sebo, o sea, grasas de muy y eso también quería decirte, porque veo que también dentro de inclusión de lácteos, ¿no? Enteros y aceites tradicionales eliminan ciertos aceites, algo que me pareció también bastante interesante, que dice de forma positiva sí la mantequilla, sí el sebo. ¿A qué se refiere con este sebo? Este sebo de la grasa. Sí, justamente. O sea, sebo de res, dice. Es sebo, o sea, realmente la grasa natural. Cocinar. Que viene pues de la res. Como hacían nuestros abuelitos. Exacto, sí, pero no estamos diciendo que no está mal, pero hay que entender el contexto y hay que saber si es que ya tienes una patología de base, pues saber cómo identificar y cómo elegir mejor calidad de grasas, ¿no? Cuanto a los aceites, pues se habla mucho de los aceites proinflamatorios también, que son a base de omega 6. Entonces se promueve mucho el consumo de aceites de buena calidad, aceite de oliva. Se eliminan los de semillas. ¿Cuáles son los de semillas? Girasol, canola. Exacto, y fíjate que girasol tantos años le dieron como que era un aceite muy bueno. Sí, totalmente. Entonces ahí se promueve y sigue todavía liderando, como yo siempre le digo a mis pacientes, el aceite de oliva. Oliva siempre. Y justamente por su contenido de omega 3, que tiene sus propiedades antiinflamatorias, que tiene sus propiedades para su salud cardiovascular. Nos vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de esta entrevista. Las mejores marcas del mercado tienen algo que decirnos. Inicio de espacio publicitario. Ser hincha no es solo mirar un partido, es alentar, creer y sentir cada minuto. Por eso todos los hinchas del fútbol merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Compra con tu tarjeta Visa Pacifica y participa por un viaje todo incluido. Pasajes, hospedaje, entradas a los partidos y experiencias únicas para vivir la pasión del fútbol. Regístrate en www.visa.com.es/experiencia hincha Pacificar. Banco del Pacífico, tu banco. Aplican términos y condiciones. ¿Para qué revivir una nueva forma de financiamiento? Es para la gente. Para que estos recursos que llegan se transformen en obra. Para que estos recursos que ingresan al país nos permitan ejecutar políticas que cambien la vida de los ecuatorianos. Podemos ofrecer ahora un crédito hipotecario del BIES al 2.99% para que tengas tu primera vivienda. Además, subsidiamos programas de crédito como Miti Miti en la banca. Por eso podemos bajar los intereses de la banca pública para crédito productivo. El nuevo Ecuador. Le doy la bienvenida a mi hogar, porque puedo decir que es mi hogar y que me siento muy feliz. Tu casa propia está más cerca. Con el crédito Miti Miti, accedes a una tasa preferencial de hasta 4,99%, 5% de entrada, hasta 25 años plazo, pensado para facilitar el acceso a tu vivienda. Miti Miti, tu casa propia, sí o sí, un hogar para ti y tu familia. Así como yo lo cumplí, lo pueden hacer ustedes. Otra obra de Daniel Noboa. Atención, productores del Guayas. La Prefectura del Guayas inició la carnetización del productor guayasense. Si fuiste censado, acércate a las brigadas que llegarán a tu sector y obtén tu carnet para acceder a beneficios para fortalecer tu producción. En el mes de febrero estaremos en Daule, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Novol, Salitre, San Borondón y Lomas de Sargentillo. Las brigadas atenderán de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Consulta las fechas en guayas.gov.es. Guayas hace. La Alcaldía de San Borondón informa que la recaudación de impuestos prediales 2026 está en marcha en las agencias municipales de la ciudad. Realiza tus pagos a tiempo y aprovecha los descuentos. Puedes hacer el trámite en línea en nuestra página web sanborondón.gov.es o en las agencias municipales. Recuerda, no se aceptan pagos en efectivo. Con el pago de tus impuestos, contribuyes al desarrollo de nuestra ciudad. Alcaldía de San Borondón.
Continuamos con más de Cosas que Pasan. Fin de espacio publicitario. Y bueno, regresamos con más de Cosas que Pasan. Estamos en nuestro segmento Eres lo que comes. Pero antes quiero darles recomendaciones. Porque tus compras con Visa Pacificar pueden llevarte a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con todo incluido: pasajes, hospedaje, entradas a los partidos y experiencias únicas. Regístrate en www.visa.com.es/experiencia hincha Pacificar. Y sé hincha si quieres. Banco del Pacífico. Banco del Pacífico, Tu banco. Y también quiero decirte que pagar tu matrícula vehicular es más simple de lo que crees. Págala sin filas desde Banca Móvil de Banco del Pacífico, y con tu Pacificar difiere hasta 12 meses. Banco del Pacífico, tu banco. Y comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede con una tasa de interés de tan solo el 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional. Se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Bueno, regresamos con Ana Belén Bermúdez. Ella es máster en nutrición y metabolismo y estamos hablando sobre la nueva pirámide alimenticia, sus pros y sus contras. Justamente dentro del primer bloque vimos que se ha aumentado mayor cantidad de consumo de proteínas. Lo que no especificamos es qué tipo de proteínas, Anita. O sea, en general habla de las proteínas animales. Ajá. Es decir, carne, cerdo, pollo, pescado. Exacto, también. Que okay. Sí, tú lo ves ahí, incluso sí, se ven los dibujitos, sí. Ajá, y el dibujito también están los camarones, están también algo enlatados también. Como el atún, sí. Pero bueno, aparte de eso también entran los lácteos, y ahí quiero también centrarme, ¿no? La inclusión de lácteos enteros y de aceites tradicionales y la exclusión de ciertos aceites que se consideraban buenos. Ahora esto ha cambiado entonces. Sí, y justamente lo de los lácteos, ahora nuevamente regresamos a lo del pasado. No sé por qué tanto la evidencia no llegó a realmente sacar un consenso de decir, sí, antes te decía Harvard, por ejemplo, la Universidad de Harvard, 2 lácteos al día. Ajá. Y ahora te dicen 3 nuevamente. Entonces, otra vez. Pero cuando hablamos 3, hablamos de ¿qué porción? O sea, en general son 3 vasos de leche. 3 vasos de leche. Ajá, exacto. O 3. Puede ser 3 porciones de queso ¿pero también. ¿Qué tipo de queso? Bueno, en general te habla mucho de los quesos frescos o quesos bajos en grasa. Frescos también. Sí, pero ¿Maduros? No tanto, porque esos tienen más concentración, un poco de grasas también, y de sal. Pero en general, la idea es que otra vez no nos ponemos en contexto y en lo que es la realidad actual, ¿no? Mucha gente ya no está consumiendo lácteos, o mucha gente en general está con alguna intolerancia a los lácteos. Entonces, si otra vez promueves 3 lácteos al día, en vez de promover probablemente los mismos frutos secos que tienen una buena carga de calcio, o los vegetales verdes que también lo tienen. Entonces, sí, sabemos que promueven los vegetales, pero otra vez repetimos lo de regresando a las grasas, Anita, ¿no? Inclusión de lácteos enteros, aceites tradicionales. Sigue liderando el aceite de oliva, indiscutiblemente. Exacto. Eso se queda, y eso es lo que siempre hemos hablado, que es de lo mejor que existe. Exacto, para por la su nutrición. omega 3, por su protección cardiovascular, por su efecto antiinflamatorio, siempre va a estar. Y también se le incluye la mantequilla ahora. También y a las mantecas de res y de cerdo. Entonces, también incluso de pollo, ahora que estoy estudiando gastronomía. Sí. Y justamente también hace énfasis con ese tipo de grasas, que a mí me sorprende porque te dice menos del 10% de grasa saturada, pero si tú comienzas a consumir todo eso, probablemente te pasas de ese porcentaje. Y entonces también dentro del tema de grasas, la eliminación de aceites de semillas, que son ¿cuáles, Anita? Bueno, los de canola, girasol, el mismo maíz, obviamente la palma, que son aceites muy inflamatorios. Nuevamente te dice la evidencia que sí. Entonces deberíamos regresar, por ejemplo, a hacer frituras
con manteca de cerdo, manteca de res? Se puede siempre y cuando no sea en exceso y siempre y cuando no tengamos tampoco antecedentes de alguna patología, probablemente cardiovascular, como hipertensión, dislipidemias o problemas coronarios. O sea, se puede. Pero esto de aquí, recordemos que son recomendaciones a nivel general, y lo que te decía, los lácteos, que es algo muy general también, y mucha gente ya no los consume por temas de problemas digestivos y tantas cosas que están pasando. Que imagínate pero, cómo ha cambiado en sí, eso el metabolismo de las personas, que ahora es o intolerantes o sensibles, porque hay una diferencia, ¿no? Intolerancia y sensibilidad. Exacto. Una por temas de falta de enzimas y el otro simplemente te ocasiona gases o ocasiona algún problema digestivo, pero no quiere decir que te falten enzimas para poder desdoblar la lactosa como tal. Pero hay otra cosa que también es buena, que son las leches fermentadas, y por eso justamente el kefir. Ay, kefir. Estoy tomando kefir porque me mandó una marca a regalar, no puedo creer, no saben la maravilla que es. Muy o sea, buena, realmente ya voy a hacer un video. Es increíble, es increíble. O sea, realmente estoy sorprendida de cómo te cambia todo, cómo te sientes más ligera, es increíble el kefir que hay ahora, que es acá, bueno, hay algunas marcas que lo han sacado, pero la que estoy consumiendo lo sacó ahora a finales de 2025. Realmente es demasiado bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso también. Y tiene probióticos también, ¿no? Exacto. Y justamente ese es un pro a lo que rescatamos de lo de la pirámide. Y hablando del kefir, que aprovechando que estamos tocando el tema, no te causa gases ni a pesar de que viene del lácteo, ¿no? Versus si consumes leche, por ejemplo. ¿Por qué, Ana? O sea, en general, la cosa es irlo haciendo prueba de tolerancia, como cualquier producto. Yo lo tomé de una. Yo le digo al paciente, intente, por ejemplo, un shotcito pequeño, porque sabemos que es una carga de probióticos, como tú decías, que son bacterias buenas, que van a beneficiar a mi microbiota intestinal. 26 millones de probióticos por porción. Sí. Entonces, lo que puede ocasionar esto es que si ya tú tienes un problema de reflujo, de gastritis o colitis, probablemente sí se exacerba porque es una bebida fermentada que puedo. Entonces la idea es repoblar esa microbiota. ¿Y cómo la repoblo? La repoblo con bacterias, como consumiendo probióticos, consumiendo prebióticos. Eso es buenísimo. Entonces, si yo comienzo a llevar una alimentación buena y incluyo el kefir, que eso también es algo que rescatamos de la pirámide, que promueve la salud digestiva, en un cuadrito muy chiquito, un párrafo muy chiquito, pero sí lo Y en este caso, por ejemplo, el kefir viene a estar dentro de los lácteos. Entra dentro. Sí, dentro de los lácteos. Bueno, Sebastián, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué podemos hacer? Prende el micrófono, ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Qué podemos hacer cuando tú ves en redes que hay tanta información y dices, ¿a quién le creo? Lo dicen lo de la tabla, que es nueva, dicen algunos que no es buena, otros que es buena. Entonces, ¿cómo creerle a la gente? Sí, bueno, como nutricionistas y relacionados al enfoque de profesionales en la salud, pues siempre vamos a contextualizar diferente, ¿no? Hay nutricionistas que yo he visto que promueven y dicen, qué increíble, se aumentó el consumo de proteína. Y hay otros nutricionistas que dicen, no, esto de aquí es simplemente puro marketing, mucho conflicto de interés por medio de las industrias, en este caso de los cárnicos. Entonces, es como que tienes las dos cosas. Yo lo que hago es rescatar un poco y obviamente en base a la evidencia, tú te vas a meter y vas a ver que todo el mundo pues te dice, no, que esta es la pirámide, eso tienes que consumir y todo, pero aquí lo importante es saber quién escribió estas guías y en base a quiénes son los sponsors principales. Importante eso, Sí, ¿a quién responde? Exacto. ¿Y realmente necesitamos, algunas personas, subir el consumo de proteína o no es necesario para todos? O sea, no es necesario para todos siempre y cuando busquemos, como decía al inicio, la actividad física, la edad, el contexto como tal, si hay antecedentes. Yo prefiero, que consumas proteína y como lo decía, pues acá también, Katia, probablemente muchos profesionales te dicen, sí, tienes que consumir más proteína, bajarle los carbohidratos. Pero hay que saber, pues si es que yo hago actividad física, si me muevo, paso activa, bienvenidos a la proteína, ¿no? Y el tema de las grasas, sí, no me gusta mucho el tema de promover las grasas de origen animal. De mantequillas. Como tal, pero sabemos que el aceite de oliva sigue cumpliendo su rol. Pero puede ser que se refiera a, en vez de usar margarina, usa mantequilla, que ya se venía hablando de eso. Claro, exacto. O sea, hay muchos mensajes. Y en vez de freír con aceites procesados, fríe con manteca de cerdo, manteca de res, manteca de pollo, inclusive, que se puede hacer en su casa, le cuento. Sí. Bueno, quiero dar solamente unas recomendaciones. Seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con tener casa propia? Con el programa Tu Casa Miti Miti el gobierno impulsa créditos hipotecarios desde el 4%
4.99% con solo el 5% de entrada. Si quieres saber cómo aplicar, entra a www.mit.gov.es. Ahí estarán todos los proyectos disponibles y elige el que más te guste. Tal vez hoy sea el primer paso para dejar el arriendo y pensar en algo propio. www.mit.gov.es. Y también quiero decirte que pagar la matrícula vehicular ya no tiene por qué ser complicado. En Banco del Pacífico puedes hacerlo rápido, fácil y sin filas desde Banca Móvil. Y si pagas con tu Pacificar, puedes diferir el valor hasta 12 meses. Un pendiente menos para tu hogar. Banco del Pacífico, tu banco. Bueno, regresamos, Anita, a la entrevista. Y también dentro de la pirámide y dentro de lo que menos se debe utilizar, por así decirlo, son, bueno, los ultraprocesados que ya sabíamos, ¿no? Exacto, es algún mensaje que ya un poquito... de comer más natural. Exacto. ¿Y qué pasa? Que en estas últimas, las décadas anteriores, sobre todo dentro de Estados Unidos, se promovía mucho los cereales, los cereales empaquetados, las cosas que tienen muchos colorantes, no hay ayuda en casa ya, y todo esto se pasa también en América Latina, ¿no? Ese ejemplo de consumismo, de consumo, pero ¿qué pasa? Que después de 10, 20, 30 años resulta que no es bueno para la salud. Lo que se dijo que era bueno para los niños y que coman cereales todas las mañanas, sus vitaminas, ya no es bueno, porque era minerales. fortificado e incluso... Sí, Cuando sí. yo, que era mamá hace muchos años, mamá de niños pequeños, pues también compraba los cereales. Ahora ya sabemos que eso está descartado. Totalmente. Y vemos que la incidencia cada vez de las enfermedades cardiometabólicas sigue en aumento. Entonces vemos que esas recomendaciones, probablemente basadas capaz en algún conflicto de interés que está de por medio, pero ahora entendemos que también es algo que se rescata de la pirámide, que alimentación real, del plato a la mesa, literal, de la mata, como nosotros le decimos, a la mesa, es lo que queremos. Y justamente las gabas, que te las invito a ver, y no sé si la puedan poner aquí porque son lindas, las gabas. Bueno, pone G-A-B-A-S, que son justamente nuestra pirámide, nuestra cucharita de alimentos acá de Ecuador, y que promueve. Tenemos. Nosotros tenemos, y es realmente, pues, también es alineada con la FAO y la OMS, y es algo que promueve el Ministerio de Salud. Qué bonito, ¿sí? Es muy bonito, entonces promueve a los cereales, a los granos que nosotros tenemos acá. Y ya finalizando, Anita, también cambió las porciones del plato, ¿no? Veíamos antes que era un plato dividido en 3. Eso también se modificó en la nueva pirámide. O sea, ahora la pirámide lo único que te dice, que a veces yo digo, lo que te dice el texto no es lo que te puso en la imagen, porque justamente habla que sí, que tienes que consumir grasas, pero no menos del 10, pero te lo pone por arriba. Entonces ahí creo que hay muchos defectos en la formulación de la imagen de la pirámide. Pero como tal, en cuanto al plato, esa es otra universidad, que es la de Harvard, que me parece que es una buena relación. Distribuir un poco el consumo de los vegetales, de las proteínas, de los carbohidratos, siempre y cuando poniéndolo de forma general. Pero si ya tienes un contexto y ya tienes algo personalizado, probablemente la proteína puede aumentar un poco más. Pero en este caso, la de nosotros, la de nuestro país, las guías alimentarias del Ecuador son totalmente diferentes a la que se está promoviendo. Sí, estoy viendo que la mitad es de frutas y legumbres, estoy viendo acá. Sí. Es hermosa, bueno, mira, te promueve a los productos locales, a la actividad física. Creo que también hay que ir reajustando, ¿no? De acuerdo al lugar donde vivimos. Exacto, eso es lo importante. Y nada, y no solo recordar que tenemos que seguir como tal la alimentación saludable que te recomienda alguna guía, sino que también es importante lo que pienso, cómo me muevo, o también el tema de manejar nuestro estrés o nuestro ritmo de vida. Porque dormir bien, por ejemplo, importantísimo. Y el hidratarse, que también lo menciona la pirámide. Anita, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, quiero contar a Ana Belén Bermúdez, es máster en nutrición y metabolismo, licenciada en nutrición, dietética y estética, coach nutricional, propietaria de Nutribien, empresa que tiene ya más de 13 años, porque decía 12, pero me acordé que tenía 13 en el mercado, dedicada a mejorar la salud de las personas a través de programas nutricionales de forma integral. Y bueno, también da servicio de alimentos personalizados, consultas nutricionales, así que ya saben, síganla en @Nutribien. Conmigo hasta el día de mañana, que tengan un excelente inicio de semana. Se despide ustedes, Katia Espinosa, me acompañó también Sebastián Nogales. Las mejores marcas del mercado tienen algo